Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia y compartirles otro fascinante video tutorial que en esta ocasión hemos titulado Las ovejas en medio de lobos en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Cristo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 1, que dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero que nos enfoquemos en la parte inicial del versículo, donde dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Porque lo que Cristo sigue haciendo hasta el día de hoy es llamar a hombres y mujeres para que sean sus discípulos, para que sean sus instrumentos aquí en la tierra, y les da autoridad y capacidad para cumplir con su llamado. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver por qué razón Cristo envía a sus siervos con un mensaje específico para la casa de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 5 al 6, que dicen así: A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo. Versículo 6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, podemos llegar a la conclusión que lo que Cristo hace cuando envía a sus siervos con un mensaje específico para la casa de Israel es asegurarse de que las ovejas perdidas de la casa de Israel puedan escuchar la verdad presente y puedan tomar decisiones para vida eterna. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver en qué condiciones deben de desarrollar sus ministerios los siervos que han sido enviados por Cristo. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 16 y 22, que dicen así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Notemos que el versículo 16 nos dice lo siguiente: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es decir, que la recepción que recibirían los siervos de Dios al llegar al pueblo de Israel con el mensaje de la verdad presente no es una recepción nada agradable, porque dice allí que los que estarán recibiéndolos son como lobos rapaces. Luego el texto 22 agrega
y seréis aborrecidos de todos. En otras palabras, que todos estos individuos del pueblo de Israel, que son como lobos rapaces, van a tener una fuerte oposición para con los siervos de Dios, los van a aborrecer y obviamente por el odio que sienten a los siervos de Dios, también los van a traicionar. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver quiénes son los hombres que traicionarán y perseguirán a los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 17 al 18, que dicen así: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Quiero que miremos juntos lo que dice el versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y esa es una declaración que se refiere a los hombres que dirigen a la iglesia de Israel, que os entregarán, os traicionarán y os perseguirán internamente en Israel. Sin embargo, el versículo 18 agrega: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Eso significa que no solamente nos traicionarán y nos perseguirán internamente en Israel, sino que el texto 18 agrega que aún tomarán la decisión de llevar la alta traición a niveles externos, porque nos entregarán a gobernadores y a reyes paganos, a gobernadores y reyes gentiles que están en Babilonia. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué los dirigentes de la casa de Israel tienen ese comportamiento para con los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 19 al 20, que dicen así: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 19. Mas cuando os entreguen, refiriéndose al momento cuando seamos traicionados por los dirigentes de Israel, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Luego el texto 20 agrega: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que los verdaderos siervos de Dios hablan las palabras que reciben del Espíritu Santo, y su comportamiento es en base a lo que hace el Espíritu Santo en sus vidas. No obstante, los dirigentes de la casa de Israel que se dedican a perseguir a los verdaderos siervos de Dios, que se dedican a hablar pestes en contra de los verdaderos siervos de Dios, los traicionan, los calumnian, los aborrecen. Es evidente que ellos están hablando y se están comportando de esa manera
porque son dirigidos por el espíritu de Satanás. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver en qué sentido es que a los siervos les tiene que suceder igual que a su maestro. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 24 al 25, que dicen así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro. En otras palabras, que lo que le hayan hecho al maestro, como el discípulo no es más que su maestro, obviamente también le tiene que suceder al discípulo. Por eso el versículo 25 agrega: si al padre de familia llamaron Beelzebú, y en este contexto el padre de familia es el Señor Jesucristo, es nuestro maestro. Si a él lo etiquetaron como Beelzebú, que es el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, si a Cristo Jesús, que es santo, puro y bueno, que es el Maestro, que es el Mesías, lo etiquetaron de una forma denigrante, llamándolo el príncipe de los demonios, ¿cuántas más etiquetas denigrantes y repulsivas le pondrán a sus verdaderos siervos? Porque sin lugar a dudas, lo que les tiene que suceder a los verdaderos siervos de Dios, igual que a su maestro, es que los tienen que etiquetar con títulos denigrantes y totalmente repulsivos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que hay tan pocos siervos fieles y verdaderos a pesar de que la mies es mucha. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 26 y 28, que dicen así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el versículo 26 encontramos lo siguiente: así que no los temáis, refiriéndose a los verdaderos siervos de Dios que no deben tener temor a lo que les puedan hacer los dirigentes de Israel. Luego el texto 28 agrega: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque en realidad al conectar estos dos versículos podemos llegar a la conclusión de que la razón por la cual hay tan pocos siervos fieles y verdaderos, a pesar de que la mies es mucha, es porque los hombres están atemorizados, amedrentados y completamente paniqueados por la autoridad abusadora que ejercen los dirigentes de la casa de Israel. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8,
donde queremos ver cuál es una de las evidencias más palpables que distinguen a los hombres atemorizados y sometidos al liderazgo de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 32 y 33, que dicen así: A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero que notemos lo que dice el versículo 32. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que está hablando allí es nuestro Maestro, nuestro Salvador, que hoy está en el santuario celestial delante de nuestro Padre, que es el juez, y Cristo Jesús, al estar delante del juez, está confesando y solicitando al juez que nos borre los pecados de los registros celestiales para que tú y yo podamos ser salvos. Y el único mensaje que Dios nos ha dejado para dar a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo dónde está Cristo hoy y qué es lo que está haciendo por nosotros, es el mensaje de la verdad presente en su totalidad. Y es así que nosotros podemos evidenciar palpablemente a los hombres atemorizados y sometidos al liderazgo de Israel, porque estos individuos niegan al Señor Jesucristo delante de los hombres, puesto que no se atreven a proclamar a voz en cuello la totalidad del mensaje de los tres ángeles. Y por eso el texto 33 nos dice así: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, es decir, no proclama dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros, exaltando la totalidad de la verdad presente, cualquiera que no tenga el valor para obedecer a Cristo antes que a los hombres que dirigen la casa de Israel, Cristo dice: yo también le negaré delante de mi Padre en el juicio celestial, porque la verdad presente en su totalidad es un mensaje de vida o muerte. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver ¿cuál es la razón por la que Cristo enseña que la gran mayoría de los que profesan la verdad presente en realidad son indignos? Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 37 al 38, que dicen así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiero que notemos lo que dice el versículo 37. El que ama a padre o madre, el que ama a hijo o hija. Luego el texto 38 agrega: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos ver claramente que la razón por la cual Cristo enseña que la gran mayoría de los que profesan la verdad presente en realidad son indignos es porque aman a sus padres, aman a sus hijos,
aman su profesión, aman su salario, aman su religión, aman la alabanza de los hermanos, es decir, aman a todo y de todo, pero no aman a Cristo ni la verdad presente con todo su corazón. Y por eso son indignos del reino de los cielos, porque Cristo dice que debemos de amarle con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que la casa de Israel se ha visto privada en gran medida de las bendiciones del Señor. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 40 al 41, que dicen así: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En el versículo 40 encontramos lo siguiente: El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, que cuando Cristo envía a sus verdaderos siervos a proclamar la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los tres ángeles, los individuos que reciben al mensajero y al mensaje automáticamente están recibiendo a Cristo que lo envió. Y en ese contexto, el versículo 41 enseña: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. En otras palabras, que la razón por la cual la casa de Israel se ha visto privada en gran medida de las bendiciones o las recompensas que vienen de parte del Señor es porque las recompensas y las bendiciones de Dios nos llegan por medio de sus siervos que predican la totalidad del mensaje de los tres ángeles. Es decir, que las bendiciones son proporcionales o vienen de la mano con la recepción del mensajero y el mensaje. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que hasta el día de hoy, Cristo sigue llamando a hombres y mujeres para capacitarlos con su autoridad, con su poder y con sus dones espirituales para que ellos cumplan su llamado. Vimos también que la razón por la cual Cristo envía a sus siervos a proclamar la totalidad de la verdad presente a la casa de Israel es porque en el pueblo de Israel las ovejas están perdidas. Otro punto muy importante que estudiamos fue que la recepción que tendrán los verdaderos siervos de Dios de parte de la casa de Israel es una recepción llena de oposición, de odio y de alta traición. Inclusive, nosotros vimos que los individuos que traicionarán y perseguirán a los verdaderos siervos de Dios son los hombres que dirigen la casa de Israel. De hecho, nosotros concluimos que la razón por la cual estos individuos que dirigen la casa de Israel
tienen este comportamiento para con los siervos de Dios es porque no hablan ni tampoco son guiados por el Espíritu Santo. Más bien, ese comportamiento es fruto evidente de que son utilizados por el mismo Satanás. Otro aspecto muy importante que nosotros estudiamos fue que los verdaderos siervos de Dios les tiene que suceder igual que a su maestro, en el sentido de que los van a etiquetar como lo peor de la sociedad. Los van a etiquetar como disidentes, reformistas, problemáticos, endemoniados y todo lo demás. Inclusive, nosotros estudiamos que la razón por la cual hay tan pocos siervos fieles, a pesar de que la mies es mucha y los obreros son pocos, es porque los hombres están atemorizados y amedrentados por la autoridad abusadora y tiránica de los dirigentes de Israel. Por otro lado, nosotros vimos que una evidencia palpable de que los individuos que están en el pueblo de Israel están atemorizados y sometidos bajo el liderazgo tiránico es que no se atreven a proclamar a voz en cuello la totalidad de la verdad presente. Y eso sucede porque estos individuos aman a sus padres, aman a sus hijos, aman su profesión, aman su salario, aman su religión, aman la aprobación de los hermanos, pero no aman a Cristo. Y es por eso que Cristo enseña que ellos no son dignos del reino de los cielos. Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual las bendiciones de Jehová les ha sido privado en gran medida a la casa de Israel es porque Jehová envía sus bendiciones por medio de sus siervos verdaderos. Y al rechazar a los siervos, al rechazar el mensaje, automáticamente también están rechazando las bendiciones del Señor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que hagamos la voluntad de Dios a pesar de que nos toque lidiar con lobos rapaces. Tengamos temor de Jehová, tengamos valentía por el poder del Espíritu Santo para hacer y para proclamar lo que es correcto, simplemente porque es correcto. Y dejemos las consecuencias en las manos de nuestro Dios. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlo contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.